La semana pasada nosotros estuvimos hablando bajo el tema pasemos al otro lado. Hablamos acerca de la tormenta en el mar de Galilea y hablamos acerca de la condición de los discípulos y de las tres enseñanzas que habían ahí. Una de las enseñanzas era que mientras tú no te des de cuenta que Jesús está en la barca, vas a repetir siempre la misma tormenta. ¿Sabes? Cuando viene la tormenta, tienes que realizar que Jesús está en la barca contigo. Si cuando viene la tormenta, tú dices, wow, una tormenta, está bien, no hay problema. Jesús está aquí. Y eso fue uno de los detalles muy importantes que dijimos la semana pasada. Y en medio de esa tormenta, otra palabra que regalamos, que el Señor nos dio, es que cuando Jesús te da una palabra y te dice a ti, pasemos al otro lado, no importa la tormenta que haya en el camino, tú vas a pasar al otro lado. ¿Cuántos de aquí Dios le ha hecho promesa? Cuando vengan las pruebas, piensa en esas promesas. Si Dios te ha hablado a ti a través de su palabra, que siempre tiene que ser la palabra de Dios la que te habla. No importa que sea a través de un profeta, o sea a través de una revelación a tu espíritu interna, o no importa cómo tú percibiste esa palabra, tiene que ser la palabra de Dios. Porque si no es la palabra de Dios, solamente un fundamento, amén, que no es suficientemente fuerte para sostener la vida tuya. Y cuando el Señor dice, vamos a cruzar al otro lado, amén, tú vas a pasar al otro lado, no importando qué. Si yo ahora menciono o pregunto cuántas personas de aquí han recibido tormentas en la vida, usted va a decir que todos han recibido tormentas en la vida. Pero mira dónde tú estás ahora. Tú estás aquí en la iglesia, escuchando la palabra de Dios, siendo testigo ocular y testigo también visual. Visual y ocular es lo mismo, pero testigo auditivo de lo que ha estado pasando aquí. ¿Ves? Entonces, tú te convertiste hace 5, 20, 30 años atrás, la semana pasada, te puedes convertir hoy, pero mira dónde tú estás. Quiere decir que en la vida tuya han pasado muchas tormentas. Algunos de ustedes han estado al borde de la muerte por alguna violencia, o por estado al borde de la muerte por alguna enfermedad, o han pasado circunstancias familiares, circunstancias económicas. En un momento de su vida como que se iba a detener, pero algo pasó en ese momento. Algo pasó en ese momento que la vida continuó. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, eso no fue un accidente lo que pasó en tu vida. Dios estaba mirando la historia de tu vida y Él se metió ahí para darle una continuidad, porque Él tiene un propósito contigo. Si tú estás aquí es porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuánto dice amén? Ahora, las historias que fueron registradas en la Biblia no son accidentes ni coincidencias. Están ahí porque hay una inspiración del Espíritu Santo, una inspiración de Dios. Es una palabra que no tiene error, una palabra infalible, que eso es lo que quiere decir. Aleluya. Entonces, cuando esas porciones bíblicas están ahí, es porque, escuchen esto, son un eco a la historia de todas las personas en el futuro. Nosotros absorbemos de ahí las enseñanzas que nos van a ayudar, amén, a caminar en este camino, a seguir hacia adelante, a ser inspirados, a ser alimentados por el poder de Dios. Y esta historia de crucemos al otro lado es una historia, gloria al Señor, que se refleja en la vida espiritual de nosotros. Amén. Entonces, cuando Jesús nos invita a nosotros a cruzar al otro lado, gloria al Señor, vamos a llegar. Pero al otro lado, mire qué tremendo, al otro lado de esta historia está esperando un endemoniado. Pero quiero comenzar con esto. Jesús fue al otro lado en el código azul porque sabía que había una emergencia. Él sabía que había una emergencia en el otro lado. Él dejó todo lo que estaba haciendo para irse al otro lado. Ese es el código azul. Él había llegado el tiempo de atender a este paciente. Y Jesús entendía que al otro lado había una persona esperándole. Pero tú ten por cierto algo,
que de la misma manera, al otro lado de este código azul y esta casa de amor, va a haber un endemoniado que te va a estar esperando también. Pero hay un principio que no falla. Ten por ciento que los demonios conocen a Jesús y se someten a Él. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Ahora, nosotros siempre hemos visto esta historia del punto de vista de Jesús y de los discípulos. Pero hoy queremos ver un poquito esta historia de parte o del punto de vista del gadareno. Vamos a ver esta historia. Dice que arribaron, soy Marcos capítulo 5. Arribaron a la tierra de los gadarenos que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía, ¿qué? Mucho tiempo. Y dice que vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hace mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino ¿en dónde? En los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de él, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio de los desiertos. El versículo 30 dice: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no lo mandase a irse fuera del abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que le dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre. Escuche esta es la historia. La otra historia no estaba ahí, yo la leí, pero apareció. Eso está bueno, ¿verdad que sí? Pero la historia que yo quiero relatar hoy empieza en el versículo 35. Dice: y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús. Miren cómo estaba, vestido en su juicio cabal. Tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se fue. Ahora, vamos a ver qué le dice Jesús al endemoniado. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaban que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, Jesús le envió. ¿Qué le dijo? Vete y hay una casa de amor. Aleluya. José la encontró ayer en Rahab la ramera y yo la encontré hoy para la casa del endemoniado. Una casa de amor. Mira lo que le dice Jesús. Acuérdense, escuchen esto, que la revelación de Dios está basada en el amor. Porque de tal manera amó Dios, ¿quién? Al mundo, que dio a su Hijo. Entonces, no hay nada que Dios no haga si no tiene amor. Esta encomienda de Jesús al gadareno está basada en el amor. Porque el amor de Dios transformó la vida de este hombre. Los demonios no resisten el poder del amor y de la compasión de Dios. No lo resisten. A veces usted dice que hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Sí, el nombre de Jesús es el principio bíblico. Pero dentro del amor está el nombre de Jesús. Te alaba la gloria de Dios. Y dice, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo.
Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Mire que es interesante. En los próximos, le prometo, 10 minutos, voy a tratar de sintetizar la idea que me ha cautivado en estos días referente al Gadareno. Interesante. Escuche esto. Siempre hablamos de Jesús. Siempre hablamos de lo que pasó allí, que probablemente le podamos dar una pincelada o continuar la semana que viene. Pero nosotros obviamos, podríamos decir, la especulación de lo que pasó con el Gadareno después que se fue. Porque si usted analiza la historia, y esta historia aparece en Mateo, en Marcos y en Lucas, no aparece en Juan. Mateo ve 2 endemoniados. Podía haber sido 100 endemoniados que habían por allí. Y Lucas y Marcos, la historia está bien paralela, aunque da unos detalles diferentes, pero todo tiene que ver en relación a lo mismo. ¿Ves? Entonces, este hombre, Jesús, le dice, vuélvete a tu casa. Si Jesús le está diciendo, vuélvete a tu casa, yo lo voy a analizar exactamente cómo está ahí, porque la casa puede simbolizar varias cosas. ¿Ves? En el contexto de griego, podría haber sido un grupo de familia grande. ¿Ves? El pater de familia con sus esclavos y con un grupo de personas grandes. Habían clanes de familia en ese tiempo. Pero lo vamos a contextualizar, que Jesús le dijo a la casa, porque este hombre que aparece aquí, y vamos a hacer algunas especulaciones, por más que fuera, era un hijo de alguien. Toda la gente que están aquí son hijos de alguien. Y a menos que no sean hijos solos, son hermanos de alguien. Son sobrinos de alguien. Todos nosotros somos primos o nietos